Eres refugio en tempestad, rodeado de autoridad. Jesús, tú vences mi ansiedad, me llenas de tu amor y paz. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Oh, 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 oh. Eres mi luz y mi salvación. Menciono tu nombre y se va el temor. Escuchas mi voz en la tempestad, que clamaba, Padre, eres mi paz. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Oh, 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 oh. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y mis adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo me mantendré en confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Pero una cosa estoy seguro, que he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Camino confiado en ti, mi fuerza viene de ti, mi roca, mi ayudador. Tú eres mi buen pastor. Camino confiado en ti, mi fuerza viene de ti, mi roca, mi ayudador. Tú eres mi buen pastor. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Yo te alabaré,
eres bueno, yo te alabaré, eres grande, yo te alabaré, eres bueno, yo te alabaré, yo te alabaré, tú eres grande, yo te alabaré. Anclado a tus promesas estoy seguro, no temo al mañana, eres mi escudo. Tú me sostendrás porque eres bueno, yo te alabaré. Oh, 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 oh. Amados hermanos, les saludo con la paz, con el amor del Señor. En este día domingo que estamos alabando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, me acordaba cómo fue uno de los primeros contactos que tuve con el Señor. Fue las primeras semanas que me vine de Sucre a La Paz. Extrañaba bastante a mi familia, me sentía solo, había sido un cambio radical el que realicé, dejar el hogar, dejar la familia, y me sentía triste. Y una noche me levanté, salí, me senté en en el pasillito de mi cuarto y me puse a ver las estrellas, el cielo, toda la obra de la creación del Señor. Y le dije que extrañaba bastante a mi familia. Y el Señor eh, se puso, me dio paz, me dio tranquilidad. Y me sentí bastante más relajado, más tranquilo, más consolado por el Señor. Y escuché esa alabanza y la empecé a encontrar bastante sentido cuando decía ese momento de conversación con el Señor. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran
tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por este tiempo de alabanza, Señor. Gracias porque tenemos la seguridad que no estamos solos, Señor. Amén. Que aunque tal vez no te podamos ver físicamente, Padre amado, es tu presencia la que nos rodea y nos llena de tu amor infinito, Padre. Gracias por este tiempo de alabanza. Y hoy pasamos también un tiempo muy importante, que es el del mensaje de Dios. Damos paso a nuestro amado Pastor Fernando. Que sea Dios hablando a través de sus labios como siempre lo hace. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Buenos días a todos ustedes, hermanos, queridos, hermanas que están en sintonía de esta transmisión en vivo que estamos realizando para todos ustedes. También agradecemos que hay muchos amigos también que están conectados, viendo esta transmisión que domingo tras domingo realizamos para compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Estamos viendo todo este tiempo las parábolas de Jesús, enseñanzas muy hermosas para nuestras vidas y de mucha edificación. Entonces queremos hoy inclinar nuestros rostros, orar al Señor para que la parábola que hoy vamos a compartir también toque tu corazón. Ahí donde estás, por favor, acompáñame en esta oración. Amado Dios, te agradecemos en esta mañana, este nuevo día, Señor, que tenemos para estar en comunión contigo, para alabar, para danzar, para escuchar tu palabra, Señor, para recibir de ti tus bendiciones, tus enseñanzas, Señor. Gracias por este nuevo día. Te pedimos, Señor, que hoy también esta parábola que vamos a compartir edifique nuestras vidas, nos bendiga, nos enseñe, Señor, nos redarguya y sobre todas las cosas que tu palabra transforme nuestras vidas, nuestro corazón, todo lo que somos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en este día. Señor, nos ponemos dispuestos a escuchar lo que tú nos quieras decir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como les decía, hoy tenemos la parábola del Hijo Pródigo. Una parábola muy conocida por muchos de ustedes. Estoy seguro que la han leído, la han escuchado. Y hoy el Señor también quiere hablarnos, quiere enseñarnos en base a esta historia tan hermosa que encontramos en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Así que te invito a que te pongas cómodo y puedas escuchar la versión narrada de estos versículos. Y si tienes tu Biblia, la sigas también con tu palabra ahí donde estés y escuches este relato que tenemos a continuación de la parábola del Hijo Pródigo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y le repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba.
Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Muy bien, esta es la historia hermosa conocida como el hijo pródigo. Pero cuando estudiamos una parábola, queridos hermanos, amigos, tenemos que ver el contexto. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué el Señor empieza a contar estas historias? ¿Cuál era el propósito que Él buscaba y a quiénes se dirigía? Si recordamos el capítulo 15, está muy conectado con lo que escuchamos el anterior domingo. Jesús estaba en presencia de fariseos, de religiosos, que estaban celosos al ver que los pecadores estaban arrepintiendo y estaban buscando y acercándose a Dios. En ese contexto es que Jesús empieza a relatar 3 parábolas consecutivas. La primera es la que hemos escuchado el anterior domingo, que es la parábola de la oveja perdida, y a continuación sigue una pequeña parábola que es muy similar y se conoce como la parábola de la moneda perdida. Ambas parábolas, como ya hemos estudiado el anterior domingo, se
fueron dadas por Jesús para aclarar que Dios hace su máximo esfuerzo para buscar aquellas personas que se han extraviado del camino, que se han apartado de Dios, y para que sean rescatadas y vuelvan al redil. Y cuando esto sucede, como hemos visto en esa anterior parábola, hay fiesta en los cielos cuando un pecador es encontrado y es rescatado nuevamente. Pero en este caso del hijo pródigo, si bien tiene un contexto muy parecido al de las otras parábolas, en realidad lo que ahora vemos es que hay personas que se apartan del Señor y Dios no las va a buscar precisamente, sino que Él está esperando que éstas vuelvan por sí mismas, por una decisión propia al camino de Dios. Entonces ahí está una marcada diferencia con las otras en las que el dueño de la oveja y el dueño de la moneda hace su máximo esfuerzo por encontrar y buscar aquello que se le había perdido. Pero en este caso, simplemente vemos que Dios está esperando que la persona retorne por su propia voluntad y su propia decisión. Esa es la gran diferencia. Ahora analicemos también los personajes de la parábola. Quisiera que veamos quiénes eran los principales personajes de esta parábola. Encontramos primero al padre de familia. El padre de familia es el personaje principal, es el protagónico en esta historia que simboliza precisamente a Dios. Él es quien está figurando como el personaje principal de esta parábola. Luego tenemos al hijo menor, que es el hijo derrochador. Por eso la parábola se llama el hijo pródigo, porque pródigo significa despilfarrar, malgastar o derrochar. Entonces el hijo menor es el hijo derrochador, que simboliza a las personas que deciden voluntariamente apartarse de Dios. Generalmente se las denomina a estas personas en una familia como la oveja negra de la familia, aquella persona que toma decisiones erradas, equivocadas en su caminar. Y finalmente encontramos al hijo mayor, que es el que decide quedarse con su padre y trabajar esforzadamente con él. Este hijo mayor simboliza a los creyentes que están permanentemente en la iglesia, que no se apartan del Señor, que dan lo máximo de sí mismos para seguir al Señor, pero que en cierto momento les es difícil entender la gracia y la misericordia de Dios. A estas personas las conoce o las representa como los héroes de una familia. Son personas que dan todo de sí y simplemente son conocidas como héroes dentro de una familia. Teniendo este contexto y estos tres personajes en vista, vamos ahora a profundizar estudiando la conducta y las actitudes de cada uno de estos personajes, de donde rescatamos importantes enseñanzas para cada una de nuestras vidas. Primero analicemos entonces la conducta del hijo menor, que está ahí protagonizando también de manera importante esta parábola. Por lo que hemos leído y hemos escuchado esta narración, este hijo menor definitivamente demuestra un desamor por su padre. Él no tenía ningún respeto por su padre, ya que era muy extraño que un hijo reclame su herencia cuando el padre aún estaba vivo. Esto no se acostumbraba a hacer, porque era una falta de respeto. Era como desear la muerte del padre, como decirle: tú ya vas a morir, entonces de una vez entrégame mis posesiones, mi herencia, lo que me corresponde. Eso se esperaba en cualquier cultura que suceda después de la muerte, del fallecimiento del padre, ¿verdad? Pero este hombre, este hijo, vemos que en una actitud muy irreverente se atreve a pedir su parte antes de que su propio padre muera. Entonces nos habla mucho de esa actitud rebelde, de una actitud de falta de amor y de respeto hacia su padre. Luego vemos que de una manera egoísta e inmadura, este hijo desea vivir independientemente, desea buscar sus propios caminos y disfrutar de los placeres de la vida. Si ustedes han atendido el relato, dice que este hombre empezó a
malgastar su dinero a utilizarlo viviendo perdidamente. Significa que salió de esa cobertura paternal, que él se retiró y se alejó, se distanció de su familia, buscando disfrutar de la vida, pensando que así él iba a ser feliz y así iba a encontrar su realización personal. Pero la Biblia nos relata cómo él fue decayendo, le fue yendo muy mal porque el dinero no es eterno. Él fue gastando, mal administrando, derrochando todo lo que su padre le había dado. Entonces llegó un momento en que ya no tenía este dinero y la situación se le complica por las circunstancias de la vida, ya que viene una hambruna, hay una crisis en ese tiempo y este hijo ya no tenía ningún sustento para su vida, como usted ha escuchado en el relato, ¿no? Entonces, él realmente se ve muy necesitado y cayó en una condición muy baja. ¿Por qué? Porque en ese tiempo criar cerdos era un oficio de realmente mucho desprestigio, porque recuerden que para los judíos los cerdos eran animales inmundos y realmente era desagradable trabajar con ellos porque los cerdos por su propia naturaleza les gusta estar en lodos, en charcos, en basurales, y cuidar y criar a este tipo de animales no era nada agradable y este hijo tiene que caer hasta esa condición más baja y nada sería el estar cuidando a los cerdos, sino que él no tenía sustento. Por eso es que él dice, se antoja inclusive la comida, las algarrobas, que era un alimento de animales, exclusivamente unos vegetales o frutos que se les daba a las bestias del campo. Entonces, él llega incluso a antojarse estos alimentos porque no tenía su sustento básico, no tenía lo mínimo necesario para vivir. Pueden darse cuenta hasta qué punto había caído este hijo. Pero lo interesante es ese punto de inflexión en que este hijo está en esa condición y reflexiona. Ustedes han visto en la Biblia lo que dice que él entra en razonamiento. Él agarra y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo he llegado hasta esta condición? Y él empieza a recordar la casa de su padre. Él empieza a reflexionar y decir, ¿cómo es posible que yo esté aquí si aún los empleados de mi padre tienen comida en exceso y yo estoy aquí sin poder siquiera disfrutar de un pan? Entonces, esa reflexión hace, hermanos, que él experimente remordimiento en primer lugar. Él se siente redargüido por estar en esa situación. Pero lo lindo de esta historia, hermanos, y lo valioso de este hijo menor es que no solo siente remordimiento, sino que experimenta un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué decimos que experimenta un verdadero arrepentimiento? Porque definitivamente él no se queda en esa condición. Él dice, debo hacer algo. Y él planifica, él planea y dice, ¿qué puedo hacer para volver a la casa de mi padre? Él reflexiona y dice, voy a ir y voy a confesar que he pecado contra el cielo y contra mi padre. Eso demuestra que realmente estaba arrepentido, porque el arrepentimiento viene con confesión de pecados. Este hijo menor que había malgastado todo el dinero que su padre le dio, tal vez con mucho esfuerzo y sacrificio, y él se siente tan indigno que dice, ya no merezco ser llamado hijo de mi padre. He desperdiciado todo lo que él me ha dado, la confianza que ha puesto en mí, la he realmente malgastado. Entonces ya no merezco ser hijo de mi padre. Sin embargo, voy a volver y le voy a rogar que me reciba, aunque sea como un jornalero, como un empleado. Él siente que ha perdido esa dignidad. Él siente que su pecado ha sido tan fuerte que ya no merece ser llamado hijo de su padre. Y nos demuestra que realmente estaba arrepentido porque no se queda postrado en esa condición, sino que se levanta, relata la Biblia, se levanta y toma una decisión. Y la decisión es volver a la casa de su padre.
Miren, hermanos, el arrepentimiento implica entonces el reconocer que uno está alejado de Dios, el reconocer que está fuera de la voluntad de Dios y tomar una decisión. La decisión fue firme en él, abandonó los cerdos y aunque estaba tal vez maloliente, mal vestido, decide retornar a la casa de su padre. Una decisión muy sabia que él toma después de sentir arrepentimiento en su corazón. Amén. Esas son entonces algunas de las enseñanzas que encontramos en la actitud de este hijo menor. Pero analicemos el papel protagónico del padre. El padre tiene realmente una actitud muy importante y una conducta también que debemos analizar en esta parábola. Yo creo que la parábola debería llamarse el Padre Misericordioso porque realmente destaca aquí la actitud que él tiene en relación a su hijo y también al hijo mayor. Si ustedes han analizado, es interesante ver lo que él hace. ¿Por qué? Porque cuando el hijo le pide su herencia, él fue muy condescendiente con su hijo. Él no dice la palabra de Dios que le reprochó, le reclamó, no le dice, pero yo todavía estoy vivo, espera que me muera, sino que acepta la petición de su hijo y le entrega su herencia, le da su parte que correspondía. Como hijo menor, él tenía una tercera parte de su herencia, porque el hijo mayor, como ustedes conocen en la cultura judía, el hijo mayor siempre tenía doble porción, por eso la bendición de ser primogénito era importante. Los primogénitos recibían 2 partes y los hijos menores una tercera parte. Aún así era una cantidad no menospreciada, ¿no? Que se fue entregada al hijo menor. Y el padre no escatima ningún esfuerzo y cumple el deseo del corazón de su hijo. Es importante ver esta actitud de cómo el padre no se pone a debatir con su hijo, no le dice, no, tienes que esperar, no puedo, no debo darte todavía, no estás preparado, eres inmaduro. No, simplemente agarra y confía en él y le dice, bueno, aquí está tu parte y se la entrega. Luego vemos que cuando el hijo ya parte y se aleja, él dice que esperaba a su hijo todos los días. Él esperaba el retorno de su hijo. Permanentemente él estaba mirando el camino por si su hijo regresaba. Han debido pasar muchos días, tal vez años, la Biblia no lo dice, pero él no se cansa pendiente que su hijo retornara a la casa de su hijo. Y cuando lo vio regresar, es tan emocionante ver esos versículos, hermanos, que dice que cuando vio que su hijo retornaba, él fue movido a misericordia, dice la palabra del Señor. Es decir, que su corazón seguramente se emociona en extremo al ver que su hijo estaba retornando y él sale corriendo a darle encuentro. Esa es una actitud también muy interesante porque generalmente cuando las personas venían de visita o venían a la casa de alguna persona, no salía nunca el dueño de casa o el padre de familia a recibir a la persona. Él esperaba a sus invitados en su puerta o en su habitación, pero en este caso él se despoja de toda comodidad y va y sale corriendo al encuentro de su hijo. Y miren ustedes, si analizan con cuidado, el amor que le demuestra. Dice que no cesaba de abrazarlo, de besarlo y lo recibe de una forma tan cariñosa y además no le reprocha nada, no le exhorta, no lo reprende. No vemos en ningún momento que le hacen alguna exhortación, alguna reprimenda. No le dice qué es de tu vida, qué has hecho, por qué estás así. No se preocupa inclusive en preguntar por qué había malgastado el dinero. Simplemente le expresa su amor incondicional y acepta su arrepentimiento. Lo recibe, hermanos, feliz,
su corazón estaba contento, él sentía que su hijo que estaba muerto había vuelto a la vida. Esa es la comparación que hace con este hijo. Y entonces empieza a vestir de nuevo, le da ropa nueva, le da un anillo. Ese detalle del anillo es muy importante, hermanos, porque para la cultura judía el anillo significaba que el hijo era reconocido, era parte de la familia, porque el anillo siempre tenía un sello con el cual se sellaban los documentos de propiedad de las personas judías. Entonces le estaba devolviendo como hijo, aunque el hijo le dice arrepentido, no soy digno de ser siquiera un jornalero, ya no soy. El padre agarra y le con su becerro más gordo, aquel que estaba reservado para ocasiones especiales, es que lo hace sacrificar para comer y compartir con toda la familia y los vecinos. Estoy seguro que él estaba también contento y por eso hace una fiesta muy grande de regocijo porque su hijo había retornado. Amén. Ahora veamos también la actitud de este padre hacia el hijo mayor. El hijo mayor, como hemos visto, está molesto, está enojado, como enseguida vamos a analizar, pero lo que el padre hace es que le ruega a su hijo mayor que acepte el retorno de su hermano, que no se ponga en esa posición que enseguida vamos a analizar. El hijo mayor estaba incómodo por el retorno de su hijo menor, pero el padre le pide que sea comprensivo y tolerante con su hijo, con su hermano más bien, y le recuerda también de muchas maneras que él debe estar seguro porque todo lo que el padre tenía le pertenecía a él. Amén. Con esas palabras trata de reconciliar al hijo mayor con el hijo menor. Él trata de que el hijo mayor también tenga paz y sienta la misma alegría y emoción que él estaba sintiendo por el retorno de su hijo menor. Amén. Son actitudes que el Padre toma que nos hacen meditar en el corazón de Dios, porque como hemos dicho, este Padre representa a Dios y Él está demostrándonos ese amor tan grande y tan incondicional que refleja hacia sus hijos, aunque estos hayan tenido una mala conducta, un mal comportamiento, aunque se hayan apartado de Dios en algún momento, han decidido reflexionar y volver a sus pies. Y entonces Él los recibe, dice, con brazos extendidos, con todo su amor, y empieza a bendecirles y a multiplicarles todas las cosas que le pertenecían, se las devuelve, y Él se regocija con sus hijos que vuelven al redil. Es impresionante la misericordia y el amor que Él demuestra. Él nos reprocha, nos reclama, no dice nada. Y me hace pensar mucho, hermanos, porque, bueno, nosotros como humanos creo que no tendríamos esa actitud. Estoy seguro que muchos de nosotros, si uno de nuestros hijos se conduce tan mal como lo hizo este hijo pródigo, iríamos y le exhortaríamos, le diríamos, bueno, aquí has vuelto, ahora las condiciones han cambiado, bueno, ahora te corresponde ser nada más un empleado porque todo lo que te he dado lo has derrochado, lo has malgastado. Es decir, le pondríamos condiciones, estoy seguro que tendríamos otra actitud diferente. Pero aquí nos habla del corazón perdonador de Dios y de cómo nosotros debemos ser amplios en aceptar el arrepentimiento de las personas. Este hijo estaba realmente arrepentido y el padre lo reconoció y lo entendió y por eso lo recibe con tanto amor y con tanto desprendimiento. Pero la historia no acaba ahí, sino que también el papel del hijo mayor es importante y también debemos reflexionar en esto. Si vemos la conducta y las actitudes del hijo mayor, debemos analizar que seguramente él desde un principio reprochó y desaprobó la conducta de su hermano. Estoy seguro que este hijo era mucho más consciente, mucho más maduro
Él sabía que no podía desperdiciar el esfuerzo de muchos años de su padre, y él ha debido reprochar la actitud de su hermano. Aunque la Biblia no lo relata, podemos estar seguros que este hijo mayor ha debido desaprobar que el hijo menor pida primero su herencia y luego que se vaya con el dinero que recibió de su padre. Él seguramente incluso habló con su padre. La Biblia no lo dice, estamos especulando un poco, pero podemos imaginarnos que este hijo mayor, en esa madurez que él tenía, seguramente le decía al padre: ¿qué has hecho? ¿Por qué le has entregado el dinero a ese tu hijo que es rebelde, que es inmaduro? Tantas cosas le ha debido decir y no ha aceptado. Pero al final el padre es el dueño y él tiene su propia decisión y él hace lo que él le parece. Y cuando él decide entregarle su herencia a su hijo, pues nadie podía hacerlo volver y cambiar de actitud, ¿verdad? Entonces, este hijo vemos que trabaja esforzadamente compensando el vacío que dejó el hijo menor. Él se esfuerza en seguir al lado de su padre, seguir trabajando, seguir haciendo lo que debía hacer con mucha responsabilidad. Vemos una actitud muy cuerda de este hijo, ¿no? Una actitud realmente de esfuerzo y sacrificio, porque el padre ha debido estar sufriendo día a día, extrañando al hijo menor, y este hermano lo que hacía era consolar a su padre a través de su buen comportamiento, de su buena conducta, de su trabajo esforzado. Pero cuando el hijo menor vuelve, ahí vemos que este hijo mayor se enoja, se molesta y reclama, porque él dice: no es justo que este hijo menor, que ha derrochado con prostitutas tu dinero, que ha desperdiciado todo lo que le has dado, venga y como si nada tú le festejes, tú estés contento por su retorno. Entonces él considera que la actitud del padre es injusta. Él critica la actitud de su padre, le dice: ¿cómo lo vas a recibir después de todo lo mal que se ha portado, después de todo lo malo que ha hecho? Entonces hay un reclamo principalmente hacia su padre, pero también un dolor hacia el hijo menor por todo lo que había hecho y lo mal que se había conducido. Y él desaprobaba esto. Eso es lo que generalmente nosotros haríamos, considerando nuestra propia justicia, nuestros propios valores y principios, de acuerdo a nuestro criterio, estaríamos de acuerdo en la actitud del hijo mayor. Pero el padre se aproxima a él, como hemos visto en la narración de la Biblia, se aproxima con mucho amor también hacia su hijo mayor y le trata de hacer entender que la misericordia que él está teniendo y el amor que está teniendo por su hijo es mayor, es más grande que todo lo que él ha hecho y su mal comportamiento y el derrochamiento de todo el dinero que se le había entregado. Es el padre que trata de hacer entender al hijo mayor que su hijo estaba como muerto y ahora había vuelto a la vida, y que ese era un motivo para estar alegre, para estar contento, y no para criticarle, ni juzgarle, y mucho menos negarle el perdón. Amén. Entonces, esta actitud del hijo mayor también nos hace reflexionar en muchos aspectos respecto a cómo nosotros nos conducimos o criticamos a otras personas. Si nos ponemos a ver el contexto, los fariseos estaban reprochando a los pecadores que se juntaban con Jesús. Entonces, al oír esta historia, seguramente ellos estaban siendo redarguidos porque ellos criticaban y condenaban a los pecadores y ellos se sentían muy justos, muy correctos, muy dignos de todas las bendiciones de Dios. Pero bueno, lo que el Señor intenta hacer con esta historia es que ellos entiendan que cuando un pecador se arrepiente,
es digno de ser recibido y de borrar todo el pasado y todas las actitudes que hubieran cometido, porque hay una nueva oportunidad, una nueva opción de tener. Y ya terminando esta historia, amados hermanos, en conclusión, si analizamos, la historia no tiene un final. La historia no da un final, deja abierta la posibilidad de que el hijo mayor acepte a su hermano y lo perdone. La parábola no relata cómo termina esta historia, si se reconcilian ambos hermanos, si el hermano decide entrar a la fiesta y recibir al hijo menor, perdón. ¿Por qué? Porque nos deja esa posibilidad a nosotros. Nosotros, como hijos mayores, cuando viene un pecador, tenemos la opción de recibirle, de perdonarle, de aceptarle o simplemente de rechazarle. Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar grandemente, hermanos, porque esta parábola enfatiza la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que nos enseña, en resumen, esta parábola, el entender que el amor de Dios, la misericordia de Dios y sobre todo la gracia, que es ese favor inmerecido que tenemos de parte de Dios, es sumamente grande para todos nosotros y que el Señor siempre va a estar dispuesto a recibirnos cuando nosotros le hayamos dado la espalda a Dios. Él no se va a cansar de esperarnos. Él no se va a cansar de que tú y yo, si algún momento nos apartamos de Él, volvamos a esa posición como hijos. Nunca perdamos esta como si fuéramos bastardos, sino continúa tratándonos como verdaderos hijos de Dios. Amén. Esta hermosa parábola nos deja esta enseñanza el día de hoy y tú y yo debemos reflexionar. Si tu actitud es como la del hijo menor, que estás pensando en apartarte de Dios, que te sientes insatisfecho en los caminos de Dios, que estás buscando tal vez satisfacer tus placeres, tus anhelos lejos de Dios, puedes alejarte del Señor y sufrir las consecuencias. Amén. O tal vez tú también eres como el hijo mayor que está ahí fiel al Señor, permaneciendo siempre al lado de Dios, pero cuando viene un pecador y se arrepiente, a veces lo estamos juzgando, lo estamos criticando, lo estamos condenando y sobre todo no aceptamos que Dios lo bendiga, lo levante, como que no nos sentimos contentos al ver cómo Dios obra en esas vidas. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que Dios bendiga a estas personas que han tenido tan mala vida, tan mala conducta. Sin embargo, yo que estoy años sirviendo a Dios, que siempre guardo la palabra, que nunca me aparto de Dios, a veces no recibo las bendiciones del Señor, ¿no? Es decir, que no disfrutas de la presencia de Dios y no entiendes que, como decía la parábola, todo lo que tú tienes es lo que tú tienes y es lo que Dios te ha dado y es lo que también a ti te pertenece como hijo de Dios. Debemos procurar estar entonces en esa posición, hermanos, y reflexionar en la actitud del Padre también, en la misericordia y el gran amor que tiene el Padre. No podemos juzgar ni criticar a nuestro Dios. Él sabe por qué obra y cómo obra en cada vida y con cada persona. Amén. Tenemos que mirar el grande amor y la grande misericordia que tiene el Señor y sobre todo la gracia
gracia. Amén. Yo quisiera ahora que meditemos en esta alabanza final, que tú puedas reflexionar en esta hermosa letra, en esta canción, y asimismo vamos a ir orando al Señor. Misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor, grande es tu amor. O condenamos a otras personas. Permítenos hoy entender, Señor, que tu amor y tu misericordia son nuevas cada mañana y que tú bendices a las personas, Señor, como tú quieres. Señor, si alguno de nosotros también en algún momento se ha apartado, si en algún momento se ha alejado de tu camino, Señor, hoy que esta parábola nos haga reflexionar, nos haga meditar. Señor, que al apartarnos de ti, simplemente estamos, Señor, a expensas de la maldad y estamos dispuestos, Señor, a sufrir muchas cosas lejos de ti. Guárdanos, Señor, de ser como el hijo pródigo, ingratos y apartarnos de ti, Señor. Guárdanos, Señor, que tampoco seamos como el hijo mayor, que critiquemos, censuremos a nuestros hermanos y aún desaprobemos la actitud del Padre. Señor, gracias por esta parábola, gracias por todo lo que tú nos enseñas, que valoremos el día de hoy tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, porque, Señor, tu amor ha sido tan grande, tu perdón, tu misericordia, Señor, ha sido enorme con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando te hemos dado la espalda, Señor, hemos sido rebeldes, no hemos escuchado tu voz, tu consejo, tú has estado ahí esperándonos con brazos extendidos, demostrándonos tu amor, Señor, bendiciéndonos una y otra vez. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas, que aprendamos a valorar, Señor, tu amor, tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos muy agradecidos con el Señor, contentos porque el Señor siempre nos da su palabra, ese alimento espiritual para nuestras vidas. Sigamos adelante, sigamos esperando lo que el Señor tiene para todos nosotros. Amén. Por favor, manténganse siempre en contacto en la semana, en todas las reuniones que ustedes ya conocen que tenemos, los días martes, los días jueves, los días viernes, aún los días sábados. Por favor, estemos siempre comunicados porque el Señor tiene todavía mucho que darnos y muchas bendiciones para todos nosotros. Amén. Dios los bendiga. Esperamos volvernos a encontrar en la semana y conectarnos también el próximo domingo. Bendiciones para todos ustedes. Amén. Es un día en la casa de Dios, con 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo.